continuar con enfermedades de curso crónico transmisibles. Paciente sintomático respiratorio, yo tengo sospecha de que tiene tuberculosis, ¿ya? Los síntomas subjetivos de la tuberculosis se clasifican en síntomas locales, o sea, del propio órgano del pulmón, y también síntomas generales o sistémicos. Va a haber varios síntomas que me van a dirigir hacia que yo empiece a pensar que ese paciente tiene tuberculosis. En el pulmón yo voy a encontrar síntomas, ¿ya? Esos síntomas va a ser esa tos con expectoración, mucopurulento, purulenta por más de 15 días. La expectoración hemoptóica, ¿qué quiere decir? Que cuando tuesen estas personas y se ponen el pañuelo o el Kleenex a la boca para toser, van a encontrar manchas de sangre, ¿ya? Y cuando estas manchas crecen en tamaño y en proporción, vamos a hablar de una hemoptisis, ¿ya? Que va a ser esa sangre abundante en el papel higiénico o en el pañuelo, pero con sangre rutilante, quiere decir una sangre al rojo vivo, bien aireada, proveniente de los pulmones. ¿Alguna vez ustedes van a hacer un diagnóstico diferencial de la hemoptisis? Es pregunta de examen seguro en el examen de grado. La diferencia entre hemoptisis y hematemesis. La hemoptisis va a ser esa sangre que proviene de los pulmones, o sea, de la vía aérea, con una sangre roja rutilante airada. A diferencia ay, acabo de olvidarme el término, pero la hemoptoica, ya, la hematemesis, perdón, la hematemesis va a ser ese sangrado que va a provenir de la vía digestiva, de una sangre ya oscura, ¿no? Ya guinda, ya sin oxigenación, prácticamente predigerida por el ácido gástrico que tenemos. Entonces, nunca se olviden de hemoptisis y hematemesis. También este paciente me va a dar disnea, o sea, esa dificultad de respirar del paciente, esa necesidad de que entre aire y que no pueda realmente captar el oxígeno, porque esos pulmones que están llenos de bacilos van a empezar a provocar moco y ese moco va a tapar los alvéolos y esos alvéolos no van a poder hacer el intercambio gaseoso. Entonces, la disnea también es uno de los síntomas que voy a encontrar en el paciente tuberculoso. Ahora, estos síntomas muchas veces van acompañados de una pleuritis, que es una inflamación de la pleura, dándome el signo característico de la punta de costado al momento de respirar hondo. No es un dolor específico que se llama punta de costado, que es como si te estuviera metiendo un cuchillo a las costillas y eso no les permite ni siquiera moverse ni respirar. Estos son los síntomas locales a nivel polistémicos o generales voy a encontrar en esta paciente de tuberculosis. Lo primero, hiporexia. ¿Qué significa hiporexia? Disminución del apetito. Ya son pacientes que no tienen ya apetito y han perdido las ganas de comer. Por lo que están con falta de apetito van a empezar a tener astenia, que significa falta o pérdida de fuerza muscular y energía, ¿ya? Son personas que quieren constantemente descansar y dormir. Por lo tanto, como no ha comido y tiene falta de actividad, van a empezar a perder peso. Son personas enflaquecidas, caquéticas, que todo el tiempo están y con problemas de disnea. Ahora, a eso se le va a sumar una fiebre, pero una fiebre característica, ¿no? Una sudoración nocturna que les va a empapar prácticamente las poleras cada noche. A eso se va a sumar también una diaforesis. ¿Qué es una diaforesis? Ese sudor frío que alguna vez ustedes han sentido, ¿no? Un sudor frío con una piel fría, eso se llama diaforesis. Por lo tanto, mi paciente va a ser irritable y también me va a decir que tiene malestar general. Ahora yo necesito hacer mi diagnóstico confirmatorio una vez que he visto sus signos y síntomas que me están indicando que posiblemente sea un sintomático respiratorio con probable tuberculosis. El diagnóstico, ¿ya?
yo voy a necesitar una buena historia clínica, un buen examen físico completo y a eso le sumo una prueba cutánea de tuberculina, una radiografía de tórax que me muestre las lesiones en pulmón y el examen bacteriológico o histológico. Dentro de la clínica de este sintomático respiratorio, les vuelvo a repetir, va a haber esta fiebre que va a bajar y que luego va a subir de manera progresiva. Va a ser vespertina. ¿Qué significa vespertina? Significa que va a empezar la sudoración al finalizar la tarde, ¿ya? Eso se llama vespertina. Con desfervescencia durante el sueño. ¿Qué quiere decir eso? Con esas sudoraciones durante la noche que no les deja dormir y todo el tiempo despiertan mojados. Los sudores nocturnos, el malestar general, astenia, dinamia, anorexia, hiporexia, pérdida de peso, como también otras manifestaciones, la anemia, leucocitosis y la hiponatremia ocasionalmente. Si se dan cuenta, todos estos síntomas nos van a dirigir al sintomático respiratorio tuberculoso, pero van a estar relacionadas con otras enfermedades, por ejemplo, VIH, diabetes, alteraciones hematológicas, cáncer y las terapias inmunosupresoras crónicas, ¿ya? Este sintomático respiratorio que estamos hablando en este momento puede ser cualquier persona que tose durante más de 15 días. Y si tose más de 15 días, yo le tengo que hacer las 3 muestras de esputo. Antiguamente se hacían las 3 muestras de esputo en el Instituto Boliviano Bonés, ya de cualquier paciente que tenga tos seca que se vuelve productivo, que me tenga hemoptisis, que son las manchas de sangre al toser, que tenga dificultad respiratoria con la disnea, o tenga hallazgos inespecíficos en el examen físico pulmonar. Una vez que yo esos 3 esputos, yo le voy a hacer el análisis bacteriológico, que quiere decir una baciloscopía seriada de esputo. ¿Qué se hacía antes? El primer día se sacaba la primera muestra, la segunda muestra al segundo día y la tercera al tercer día para hacer esa baciloscopía seriada y al final yo hacía el cultivo de la segunda muestra en todos los casos que yo podía. Para que pueda sacar este esputo o este moco desde los alvéolos pulmonares, cuando no se podía obtener, yo hacía la inducción del esputo con el lavado gástrico o con lavado bronquial. ¿En dónde? En un frasco de boca ancha con capacidad de 30 a 50 ml con cierre hermético, obviamente porque es un bacilo, con un material de plástico que sea resistente al rompimiento y a la rotura. Yo podía tener la obtención espontánea de la muestra, ayudando al paciente a toser, ya que haga un esfuerzo, o podía utilizar un método especial, como les había mencionado, como el lavado bronquial. Y yo tenía diferentes tipos de calidad de la muestra. Puede ser mi muestra mucopurulenta, esas flemas verdosas. Podría ser una flema sanguinolenta con rastros de sangre. Puede ser una flema mucosa, ¿no? Como si fuera la clara del huevo, o puede ser una salivosa, donde prácticamente yo tenía más saliva que moco. Una vez que tenía esas pruebas, yo tenía que hacerle el estudio microbiológico con la tinción de Sil-Nielsen. Nunca se olviden, esta tinción es pregunta de examen de microbiología. La tinción de Sil-Nielsen se utiliza para hacer el estudio microbiológico del bacilo de la tuberculosis, ¿ya? Si se dan cuenta, estas cosas moraditas son los bacilos, ¿ya? Y cuando tú utilizas esta tinción, se vuelven de este color, ¿ya? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a observar estos bacilos alcohol ácidos resistentes, por eso se llaman BAR, ¿ya? Y yo voy a contar en 100 campos cuántos existen. Y me va a reportar el laboratorio positivo una cruz, positivo 2 cruces y positivo 3 cruces. Y este informe va a ser semi-cuantitativa porque es a visión directa, ¿ya? Y me va a dar una idea de la gravedad de la enfermedad, la infectividad del paciente y la evolución del paciente bajo tratamiento. Si hablamos del tratamiento, es complicado. Va a ser multidrogo.
¿Qué quiere decir multidroga? Voy a utilizar lisoniazida, la rifampicina, piracinamina, streptomicina y etambutol. Estas yo voy a utilizar para poder tratar a ese paciente que es sintomático respiratorio. Dependiendo la edad del paciente, dependiendo si es una mujer embarazada, dependiendo si es un paciente con algún problema de enfermedad concomitante, yo puedo ir intercalando estos fármacos con etionamida, canamicina, amicacina, tioacetona, cicloserina, ácido paraminosalicílico, quinolona, ciprofloxacino, floxacino. Entonces, yo tengo toda esta cantidad de fármacos para poder luchar contra ese bacilo. Pero el punto no es que yo utilice varias fórmulas farmacológicas con dosis kilogramo peso en un adulto y una dosis máxima realmente considerable. ¿Cuál es el problema? El problema son los efectos secundarios y es por eso que esta enfermedad se constituye en una endemia a nivel mundial. ¿Por qué? Porque estos pacientes que aún que han sido diagnosticados y aún que se les haya dado el tratamiento gratuito, no se adhieren al tratamiento farmacológico porque fíjense, lisoniazida me va a dar neuritis periférica, hepatitis e hipersensibilidad. La rifampicina me va a dar hepatitis, fiebre y púrpura junto con vómitos. La piracinamida me va a dar hepatotoxicidad, hiperuricemia, artralgia, ras cutáneo y molestias gastrointestinales. La streptomicina me va a dar afectación de mi par auditivo, el octavo, y nefrotoxicidad. El etambutol me va a dar neuritis óptica y ras cutáneo. Todos estos efectos secundarios, los pacientes no lo toleran. Ya, eso es una una reacción adversa al medicamento. Por lo tanto, si el paciente se sentía lo único que le molestaba es la tos y los sudores, va a preferir estar con tos y sudores que tener todas estas manifestaciones en efectos secundarios por tomar la cantidad de medicamentos que se les ha dado. Antiguamente, lo que hacía la enfermera encargada del programa de vigilancia de la tuberculosis, agarraba una bolsa y le daba semanal sus tabletas al paciente, ¿no? Aquí está su bolsa de tabletas, señor, tiene que tomar esta cada día, de este colorcito otro día, y son 5 al día, cada tantas horas. Los pacientes que hacían, agarraban esa bolsa de medicamentos y lo botaban a un lado. ¿Por qué? Porque no querían saber de estos efectos secundarios. ¿Qué es lo que se está haciendo actualmente? Se está utilizando el mecanismo DOTS, que quiere decir que la licenciada ya no espera al paciente a que venga a recoger y a tomar medicamentos. Ella va a la casa del paciente y ella observa. Tiene que ser una persona que observa y sea testigo de que el paciente está tomando su medicamento, ¿ya? Ella va a la casa a darle el medicamento todito los días a los pacientes. ¿Qué se ha obtenido de este tipo de estrategia DOTS? Que los pacientes sí o sí toman su medicamento y ya no tengo este problema de que pierden o se pierden los pacientes y ya no toman su medicamento. Ahora, la carga de la tuberculosis a nivel mundial y en las Américas para el 2010 tenía un número de casos estimados de todas las formas de tuberculosis, quiere decir pulmonar, cerebral, intestinal, renal, a cerca de 267,000 casos. Con asociación al VIH, 35,000. Con tuberculosis multiresistente, 8,000. Con tuberculosis multidrogoresistente, 6,000. Y esta es una cifra que nos debe asustar. ¿Por qué? Porque estos pacientes multidrogoresistentes, esos bacilos de esos pacientes ya no se los puede tratar con ningún medicamento. Incluso hay pacientes con ultradrogoresistencia. ¿Qué quiere decir? No hay algún tipo de antibiótico en todo el mundo que pueda ir y matar ese bacilo. ¿Se imaginan que ese paciente vaya y contamine a niños? Esos niños ya tienen sus días contados, ¿no? Entonces, el número de muertes estimada
mayormente va a ser en un rango de 20.000, ¿ya? Para el año 2010, que ha pasado hace poquito, porque después no han vuelto a sacar otra noticia la Asociación Panamericana de la Salud. Una vez que hemos visto estas cifras a nivel mundial, tenemos que conocer la situación en Bolivia, ¿ya? La tasa de incidencia de esta enfermedad, que es la tuberculosis, para el 2015, que es el último que he podido encontrar, es de 66.9 cada 100.000 habitantes. O sea que 66.9 va a haber pacientes cada 100.000 habitantes en el territorio de Bolivia. Y 47.7 por 100.000 van a ser positivos, ¿no? Por lo que en Bolivia la tuberculosis sigue siendo un problema de salud pública de gran magnitud y trascendencia. ¿Por qué? Porque la mayoría de los infectados están en contacto social en la edad de 15 a 34 años. ¿Qué quiere decir? Mi pacientito de 15 a 34 años va a su casa y va a su trabajo en constante movimiento. Va al trufi, sube al trufi, tuese en el trufi y ya me ha contagiado a todo el trufi, ¿ya? Por lo tanto, son mi fuerza productiva del país que está enferma y que no va a alcanzar cierta edad, ¿ya? Entonces va a provocar un problema económico a nivel del país, ¿ya? El sexo masculino tiene mayor probabilidad de provocar o tener la tuberculosis que las mujeres, ¿ya? Ahora, si vamos a ver cifras, la situación de Bolivia, al igual que Perú, Haití, República Dominicana, México, Honduras, Ecuador, Brasil, Nicaragua, Guyana, Colombia y Guatemala, va a ser esta, ¿no? Donde gracias a los programas que ha incentivado la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, dando los medicamentos de manera gratuita, haciendo que las enfermeras vayan al domicilio del sintomático respiratorio y a VAR positivo y que le dé los medicamentos, ha dado sus frutos. El 2002 teníamos 112.6 y para el 2012 ya estamos bajando las cifras. Fíjense, van bajando las cifras y la cantidad de pacientes que ya tienen este problema, ¿no? De la tuberculosis. Lo que quiero que entiendan y no se olviden jamás desde el punto de vista epidemiológico es esto, lo que les he enseñado. La tríada ecológica, donde está el huésped, el ambiente y el agente externo, que se va a constituir en nuestra cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica de la tuberculosis va a tener como agente, ya saben ustedes, al Mycobacterium tuberculosis. Una fuente de infección que va a ser una persona, un modo de transmisión de manera directa, que es la vía aérea, y también existen las indirectas. La puerta de entrada siempre va a ser la respiratoria. El reservorio va a ser el humano o también un animal. No se olviden que el Mycobacterium bovis proviene de la vaca. Gracias a que nosotros ahora pasteurizamos la leche, ya no tenemos el bacilo proveniente en la leche. También va a haber una puerta de salida respiratoria y nuestro huésped susceptible va a ser el huésped o ser humano no inmunizado. Ahora ustedes se van a preguntar, doctora, entonces, ¿qué es el BCG que se coloca en el momento del recién nacido? Esa vacuna de BCG no nos va a librar de la tuberculosis pulmonar, nos va a librar de la tuberculosis cerebral. Entonces, la tuberculosis cerebral realmente es un motivo de muerte para el recién nacido, ¿ya? Y como somos países endémicos de tuberculosis, imaginen un bebé con tuberculosis cerebral, muere. Por lo menos cuando es pulmonar hay opción a que haga un tratamiento. Fíjense esta radiografía, ¿no? Este bacilo, aquí en la microscopía electrónica se ve como un bacilo, como algo alargado. Ustedes ya deben estar viendo los bacilos y los cocos en la diferencia de la microbiología. Este bacilo se va a encapsular en los alvéolos pulmonares y va a preferir los ápices pulmonares, porque son los lugares más aireados, les encanta ese lugar.
y me van a empezar a producir estas cavitaciones. No sé si ustedes logran ver, aquí hay un círculo como una caverna, ¿ya? En esa caverna, dentro de esa caverna empiezan a producirse los bacilos y cuando un paciente tuberculoso empieza a toser, empieza a botar mocos llenos de bacilos, o sea, se llama un paciente bacilífero. Vamos a repasar lo que es la cadena epidemiológica de la tuberculosis. Vamos a empezar con el agente causal. ¿Quién es el agente causal? El Mycobacterium tuberculosis. Pero tenemos que tomar en cuenta también al Mycobacterium bovis de la vaca, el africanum y el microti, ¿ya? Una vez que he conocido el agente causal, yo tengo que saber que este agente es muy resistente al frío y a la congelación, inclusive la desecación. Este bacilo puede aguantar, es resistente. ¿Pero en qué es sensible? Es muy sensible al calor, la luz solar y la luz ultravioleta. ¿Qué quiero decirles con esto? Que por favor empiecen a abrir las ventanas, ventilen sus casas y que entre el sol, la luz solar, es decir, la luz ultravioleta, mata estos bacilos, ¿ya? Ahora, tenemos que conocer su capacidad de división de esta bacteria, ¿ya? Esta capacidad de división que tiene y la dependencia en su crecimiento de condición local con presencia o ausencia de oxígeno. Tenemos el bacilo en el pulmón, donde hay bastante oxígeno, y también tenemos el bacilo en el riñón, donde no existe mayormente oxígeno. Entonces se adapta muy bien esta bacteria, ¿ya? Ahora también va a depender del pH del medio para que esta bacteria pueda ocasionar un letargo. ¿Qué quiere decir letargo? Quiere decir que esta bacteria va a esperar el mejor momento para atacar al paciente. Ahora yo voy a tener el reservorio. El reservorio más importante es el hombre sano infectado. Ahora, la forma más infectante es ese paciente ya con el problema bacilífero, que quiere decir con esos esputos llenos de bacterias en las lesiones cavitarias que le he mostrado en la radiografía. ¿Cuál es el mecanismo de transmisión? La vía aerógena, ¿no? Las pequeñas gotas que salen en la tos aerosolizadas, donde miden 1 a 5 micras cada gota, pero cada gota va a tener por lo menos de 1 a 5 bacilos. Eso es lo que nos infecta. El huésped susceptible a enfermar, ¿ya? Hay un huésped susceptible que tiene una resistencia específica, inespecífica, inmunitaria. Por lo tanto, yo tengo que estar en un buen sistema inmunitario para poder evitar que se desarrolle la tuberculosis en mi cuerpo. ¿Cuál es la edad más vulnerable para enfermar? Menores de 5 años y adultos de 65 a 70 años. Pero habíamos dicho que hace un momento que los problemas de tuberculosis se están dando en pacientes de 14 a 34 años. Ahora, si se fijan en esto, los factores de riesgo para que yo tenga tuberculosis, fíjense, del 50 al 100% va a ser los infectados por VIH. ¿Por qué quiero que vean este cuadro de aquí? Porque realmente los indicadores epidemiológicos que tenemos va a hacer que aumenten estos pacientes con VIH positivo. A través de una tasa de incidencia anual, que es el número de casos nuevos con enfermedad de tuberculosis que aparecen en un año por 100,000. La tasa de incidencia anual de bacilíferos es aquel número que tienen el esputo positivo y se van a expresar por 100,000 habitantes. La tasa de prevalencia van a ser esos casos de enfermedad tuberculosa dado y expresado por 100,000 habitantes. La tasa de mortalidad anual va a ser mortalidad por tuberculosis por 100,000 habitantes al año. La de letalidad va a expresar magnitud, por lo tanto nos va a dar en porcentaje. La letalidad global mayormente es del 18%. La prevalencia de la infección latente es el número de reactantes a la intradermoreacción a la tuberculina expresado en porcentaje. También vamos a tener el riesgo anual de infección, que se va a expresar en porcentaje en la población que será infectada o reinfectada. O sea, es mi riesgo anual de que yo me infecte o me reinfecte de tuberculosis. Países de baja incidencia de tuberculosis son aquellos
quienes tienen una incidencia menor de 10 casos por 100.000 habitantes. Ojo con esto, con el examen. Y el sueño de todo epidemiólogo, eliminación de la tuberculosis. Se considera eliminado cuando ha alcanzado una situación epidemiológica de al menos un caso bacilífero por millón de habitantes. Ejemplo, Bolivia tiene 9 millones de habitantes. Solo tendría que tener 9 pacientes bacilíferos para considerar que yo he eliminado la tuberculosis de mi país. Estamos en ese camino porque lastimosamente, no se puede alcanzar estas metas por los factores que condicionan la endemia tuberculosa. Cuidado en el examen. ¿Qué factores condicionan la endemia tuberculosa? El impacto de la epidemia del VIH-Sida. Si fijan aquí, 37.9 millones infectados con VIH. ¿Ya? También voy a tener aquellos pacientes que están en tratamiento y que aún así tienen multiresistencia a los medicamentos. Fallo en el programa de control de la tuberculosis que a través de la estrategia DOCS ya no se puede ver ahora, ¿no? Eso de que la enfermera vaya a la casa y observe que tome el medicamento. Las condiciones económicas. Lastimosamente, como somos países en desarrollo, somos pobres, tenemos pacientes desnutridos y inmunodepresivos que van a crear que esta enfermedad siga siendo actualmente una endemia a nivel mundial. Y el problema de los movimientos poblacionales, ¿no es cierto? Ahora, esta tasa de incidencia, la última que tenemos el 2014 para la tuberculosis por 100.000 habitantes, del 2004 al 2014, gracias a estas estrategias que se ha tenido del DOTS, ha ido con picos, pero mayormente bajando a 70.8 por 100.000 habitantes. Todavía queda mucho trabajo por hacer, hay que seguir vigilando esta enfermedad. Esta presentación ha terminado en este momento.